Nos acompaña Rafael López, experto en comercio exterior. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido. Hola, Susi, ¿cómo estás? Excelente inicio de año. Gracias, igualmente. Pues, ¿qué esperar de esta ronda? Cada vez, Canadá ha dicho que cada vez ve más probable que Estados Unidos abandone el Telecán. ¿Tú qué posibilidades ves? Mira, realmente este tema va a seguir siendo de gran relevancia porque 25% del PIB de México depende de exportaciones a Estados Unidos. Entonces, el impacto que esto tiene en la economía es profundo. Realmente lo que ocurrió la semana pasada con esta información que algunos funcionarios de alto nivel de Canadá ventilaron con Reuters, me parece, y he oído análisis al respecto, que fue una intención de probar con Estados Unidos qué efecto pueden tener los mercados, sobre todo en un inicio bursátiles, ante la reacción de una posible salida de los Estados Unidos del Telecán. Prueba es que 90 minutos al anuncio de estas declaraciones, General Motors estaba perdiendo cerca de $2 billones en la bolsa, entonces tuvo un gran impacto. Ahora bien, tratando esto, ¿qué va a pasar en esta sexta ronda? ¿A dónde vamos a llegar? Los temas van a seguir muy álgidos, sin embargo, Donald Trump acaba de poner una pauta con la entrevista reciente que dio en Estados Unidos, en el que no tiene un interés inmediato de salirse y entiende el contexto político mexicano. Tan es así que esto ha tenido un impacto en el tipo de cambio moderado a relación de lo que ocurría el año pasado cuando estas declaraciones del entonces candidato se daban en los medios. ¿Qué ocurrirá? Los temas principales, laboral, telecomunicaciones, medioambiental y sobre todo el automotriz que tú estás refiriendo, no se han podido cerrar. Estados Unidos, a través de Robert Lighthizer, que es el representante de comercio, sigue una postura de tratar de tener una mayor tajada, por así decirlo, del contenido nacional automotriz que se fabrica en los Estados Unidos versus lo que se permite en el actual tratado. Y esto, como lo decías en tu segmento anterior, es un efecto que daña a los clústeres automotrices mexicanos y que seguramente no van a ceder ahí los funcionarios mexicanos ante una insistencia de aumentar que el contenido nacional sea únicamente fabricado en Estados Unidos y no en la zona del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Claro, entonces después de esta entrevista que vemos de Donald Trump en la que dice que entiende el contexto político, ¿podríamos esperar que esta negociación se cerrara hasta después de las elecciones presidenciales en México? Con esta negociación que es atípica en la historia del comercio y con una presidencia como la de Donald Trump no hay nada cierto, pero sí las probabilidades nos dejarían ver que es muy poco probable que Estados Unidos tenga incentivos para presionar a México a cerrarlo previo a las elecciones y evidentemente México, la administración saliente, no tiene, hasta no tener la definición del candidato, un escenario fuerte sobre el cual están negociando. Hay diferentes consultorías que establecen que hay un 55% de probabilidad de que Estados Unidos se retire del Telecán. Hay otros analistas como Luis de la Calle que refieren que puede ser solo un 20%. Hay un gran margen de especulación. Yo creo que lo que es cierto es que ni a Estados Unidos, a la administración actual, ni a la administración del presidente Enrique Peña Nieto le conviene que esto se defina antes de que esté definido el candidato el presidente electo de México, porque en el caso, como lo platicamos aquí en diciembre, de que fuera Andrés Manuel López Obrador, pudiera haber a lo mejor una salida que no esperan las partes. Sabemos que José Antonio Meade y Ricardo Anaya serían continuidad en términos de seguir una renegociación del Telecán, no hacia una modificación brutal, sino simplemente hacia una actualización. Pero la incertidumbre del candidato de Morena es total. Entonces, ¿qué pasaría? No les convendría anticipar escenarios, ¿no? Y bueno, al menos en esta sexta ronda, pues ir cerrando temas fundamentales como son el sector automotriz, que ya lo hemos platicado, ¿o qué crees que ocurra? Que se siga pues avanzando como se ha avanzado en otras, pero sin cerrar las mesas. Mira, yo creo que no me anticiparía a definir lo que ocurrirá, pero yo creo que no se cerrarán por la misma incertidumbre que hay en el medio mexicano, ¿no? Ya lo decía el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, la semana anterior. El capítulo 11 para México le conviene que esté presente, no solo por la protección que haya a los inversionistas mexicanos, sino que haya a los inversionistas estadounidenses en México y que este había sido hasta la tercera y cuarta ronda un frente que los Estados Unidos empujaban a eliminar y ahora vemos que ya no está tan sonado de parte de los estadounidenses. ¿Qué pasará con el tema automotriz? Lo mismo, me parece que ha habido un gran cabildeo de las tres principales automotrices estadounidenses, Chrysler, Ford y General Motors, para hacerle ver a la Casa Blanca que una salida fulminante del Telecán repercutiría directamente sus intereses. Entonces, no creo que vaya a haber una definición clara, a lo mejor sí veremos ya un perfil más claro
claro de cada uno de estos temas, laboral, ambiental, telecomunicaciones, capítulo 11, cláusula sunset, pero no creo que tengamos ya un borrador final, a lo mejor ni siquiera hacia la séptima ronda, inclusive que se supone pudiendo, que es la última, que ¿no? es la última, y yo creo que mucho lo definirá el contexto tanto de la administración de Trump, como tiene su Congreso, va a haber elecciones intermedias en el segundo semestre, y qué ocurre en México. Me parece que es algo que va a ser muy dinámico, y la sexta ronda no creo que nos defina un borrador final. A lo mejor sí habrá algunos temas que los secretarios de Economía en cada país ventilen como ya planchados, pero no creo que se aventuren a definir algún tema, al menos públicamente, ¿no? Bien, pues entonces no ves altas probabilidades de que Estados Unidos en estos momentos salga del Telecán, y esperas que pues ya se defina algo más concreto hasta después de las elecciones. Completamente. Yo creo que la misma administración federal de Estados Unidos no tiene un incentivo para presionar a México a una salida ante un incierto escenario político. Evidentemente hemos visto que Donald Trump podría entenderse mejor con una administración como la de José Antonio Meade o Ricardo Anaya, que habría una continuidad en un interés de dialogar con Estados Unidos, frente a la administración de Morena, que posiblemente puede ser mucho más contestataria y donde a lo mejor el diálogo sería más difícil. No creo que le convenga a esta administración de Trump empujar a México a un no diálogo, ¿no? Entonces, me parece que este impasse, sobre todo sustentado por la parte político-electoral de México, va a continuar un par de meses más, ¿no? Bien, pues ya veremos los avances en esta sexta ronda de negociaciones que inicia el 23 de este mes de enero en Montreal, Canadá, y pues a ver si siguen hasta la séptima ronda, y si siguen dialogando hasta después de las elecciones. Muchas gracias por el análisis, Susi. Rafael López, Gusto. Analista